No sé cómo las cosas terminaron así, pero lo que estoy seguro es que no tuvo que pasar. Al chile tengo miedo, estoy escondido detrás de unos edificios, pero no sé por cuánto tiempo estaré escondido. El cabrón ya se echó a Raven porque ya no escucho sus gritos. ¿Se preguntarán cómo terminamos así? Pues les contaré desde el inicio. Todo sucedió hace 12 minutos y 55 segundos si no mal recuerdo. Yo estaba tranquilamente hablando con Basie que el collier bocina estaba infravalorado porque tenía un buen daño y tenía un modo automático por un bug, pero por mientras que yo explicaba a Basie solo me respondía que sí. Cada punto que le decía a Basie simplemente era un sí, pero un sí como si fuera más un robot que una persona. Siendo sincero ya me estaba encabronando solo que me dijera sí, ya lo iba a convertir en canasta para pan, pero antes que pudiera hacer algo, una puerta cerca de nosotros se abriría. Cuando la puerta se abrió, lo primero que escucharíamos sería un estruendo estremecedor y luego unas pisadas las cuales les pertenecían a Raven y el Papu PN, pero había alguien más detrás de ellos. El chico que estaba detrás de ellos era Rain, pero no conforme con eso aún salía de esa puerta una persona más. Él se llamaba el Papu Misterioso. Cuando Raven y los demás por fin entraron por completo a la sala donde estaban, Raven empezaría a explicar que tiremos paro, porque necesitaba ayuda para poder ayudar a Rain y el Papu Misterioso a obtener piezas Astro, porque Rain era nuevo y el Papu Misterioso por asuntos personales, y con todo gusto acepte porque no tenía nada más que hacer y Basie le preguntó a Raven y qué ganaba él con ayudarlos. Raven le contestó diciéndole participar en el siguiente sorteo. Basie al escuchar eso su cara cambió dramáticamente a felicidad. Raven preguntaría con duda dónde están los demás. Yo le contestaría que Gojo y Alex estaban haciendo algo supuestamente, Miu estaba echándose unas carnitas asadas y los demás pues no sabíamos. Raven con algo de descontento diría, bueno ya ni modos con ustedes ya la armamos y si no lo logramos empeñaremos a Gojo. Segundos después nosotros, yo, PN, Raven, Basie, Rain y el Papu Misterioso fuimos al modo Astro Outdoor listos para obtener pie. Antes que iniciara la partida el Papu Misterioso, se pondría enfrente de nosotros y nos dijo que nadie pero absolutamente nadie le robe sus piezas. Con solo escuchar su tono de voz se escuchaba que lo decía de forma amable pero también inquietante por lo forzado que se escuchaba. Ya estaba dudando si seguir ayudando a Rain y el Papu Misterioso, pero bueno no le di importancia y a los demás tampoco, así que me dije que más da y iniciamos la partida. La partida inició con normalidad, yo le robé el titán TV al PN, gracias a eso PN se convirtió en titán cámara, Basie convirtió en el titán bocina, Raven en el titán clock, Rain solo era un cameraman porque apenas había iniciado hoy y por último el Papu Misterioso se convirtió en G-Man X18, a pesar de ser nuevo, no eran tan nuevo, el contador inició, empezaron a llegar los astros, todo iba bien supuesto cada astro que soltaba piezas antes que pudiéramos hacer algo el Papu Misterioso con su velocidad agarraba las piezas, al inicio se la dejábamos pasar, pero partida tras partida empezábamos a molestarnos, si debíamos ayudarlo pero ese güey literal era un hambriento cada pieza hasta por la más pequeña la agarraba él, por mí no había problema y ya tenía muchos astro tokens, pero Rain apenas era nuevo y también necesitaba piezas, intenté dialogar con Raven para que le dijera al Papu Misterioso que no se pase el cabrón, ni siquiera le dejaba migajas al Rain. Raven me dijo que contesté pero la idea no solo era que el Papu Misterioso obtuviera sino también Rain. Cuanto más partidas pasaban yo, PN, Basie y Rain le decíamos a Raven que le diga al Papu Misterioso que le pare. Raven por la presión dijo está bien solo esta partida y luego lo mandamos a la B y sin saberlo iniciamos otra partida. Todos nos pusimos los mismos titanes pero esta vez cuando la transformación del Papu Misterioso a G-Man X18 terminó sentí una mala vibra, sentía como si íbamos a valer verga pero no le di importancia. La partida inició con normalidad, el Papu Misterioso agarraba las piezas todo parecía en orden pero tan pronto toda la situación iría mal, cuando el Papu Misterioso mató a un astro este soltaría la pieza pero como Skibidi Toilet Blockade Battlefront tenía bugs la pieza empezaría a rebotar por todo el mapa accidentalmente. Basie había agarrado la pieza y cuando eso pasó, el Papu Misterioso empezó a vernos fijamente con una expresión seria, la cual nos empezó a incomodar, tanta era la incomodidad que nadie decía nada, incluso Raven no decía nada, pero Basie rompería el hielo reclamándole al Papu Misterioso que no se ardiera por una mísera pieza y además que él ya había agarrado más piezas y que no le había dejado nada a Rain y que él era un hambriento.
Cuando los demás escucharon las quejas también empezaron a reclamarle al papú misterioso, y la gota que derramó el vaso fue cuando Basie le dijo que cuando lo abandonemos, que le va a quedar nada, ya no obtendrá más piezas. De un momento a otro, el papú misterioso gritó de furia diciéndolo, "Oh, prefiero la muerte", y se lanzó sobre Basie. Fue tan rápido que no tuvimos tiempos de reaccionar, y cuando reaccionamos vimos como el papú misterioso ya se había cargado al Basie. El titán bocina estaba tirado en el piso muy tieso, el papú misterioso en sus manos sostendrían la cabeza de Basie siendo titán bocina, pero no por mucho, con una fuerza sobrehumana aplastaría la cabeza como si fuera un tomate. El papú misterioso nos preguntaría, a ver, ¿me siguen ayudando o me silencio a todos? Todos estábamos paralizados, aún tratando de procesar de cómo siquiera eso fue posible el hecho de que el papú misterioso pudo matar al Basie. De repente la incomodidad se convirtió en miedo. Cuando el papú misterioso nos empezó a vernos con ojos hiperrealistas, yo le diría que sí, sigamos. Los demás me vieron con cara de ¿qué estás haciendo, pendejo? Preferí seguir ayudando a el papú misterio que terminar como Basie, y los demás sin opción me siguieron la corriente como si no hubiera pasado nada. Como siempre empezarían a llegar los astros fuertes, pero esta vez el papú misterioso con una fuerza superior y una furia nunca antes vista, con unos golpes hacia trizas los astros grandes. Yo pensaba cómo lo íbamos a derrotar, si ese güey está echando a los astros como si nada. En un descuido, cuando llegaron los astros obliterators y más astros fuertes, PN detuvo el tiempo para ayudar a el papú misterioso. Aprovechamos el momento para reunirnos y también para planear qué íbamos a hacer. PN nos dijo que mejor abandonemos el juego y ya, pero Raven le contestaría que si lo hacíamos perderíamos los astro tokens que ganamos al pasar al nivel, y que podríamos, cuando ya llegue a Titán TV, traicionar al papú misterioso y dejarlo traicionado y encerrado por 1000 años en el Astro Outload. La verdad, la idea de Raven nos encantó más por la esencia, así que íbamos a seguir su plan. Cuando el papú misterioso acabó con los astros, fingíamos que todo iba bien. Los segundos pasaban y ya faltaba poco para el Titán TV viniera y nos rescatará. El miedo se sentía denso en el aire porque, el mínimo error que el papú misterioso se enojara o agarrar una pieza, él sería capaz de hacernos lo que le hizo a Basie o peor. De un momento a otro ya solo faltaban 50 segundos para que esto acabara. Todos excepto el papú misterioso, estábamos en el centro para esperar el rescate. El papú misterioso estaba en las orillas, acabando con los astros y recolectando piezas. Era perfecto, así podríamos escapar sin que se diera cuenta, pero a diferencia esta vez, PN no detendría el tiempo para que los astros nos dieran tiempo de escapar y irnos de aquí. Era algo arriesgado porque si se daba cuenta antes de tiempo nos haría papilla. Era eso o nada. El tiempo ya se estaba acabando, los astros más fuertes empezaban a aparecer, lo cuales ya le estaban dando algo de problemas al papú misterioso porque eran demasiados. Misteriosamente los astros solo se enfocaban en atacar al papú. Fin había llegado el Titán TV. Poco a poco el papú misterioso estaba siendo abrumado por los astros. Ya estábamos segundos de escapar hasta que Rain gritó diciéndole al papú misterioso, adiós pendejo. Lo que parecía unas simples palabras fueron nuestra condena. El papú misterioso se dio cuenta de nuestro intento de escape, se dio la vuelta y con un ataque de velocidad atacó de forma directa a lo primero que se cruzara. Yo y los demás pudimos esquivar el ataque, pero el NPC del Titán TV no tuvo la misma suerte. El papú misterioso se llevaría al Titán TV a un lugar oscuro. Los astros intentarían seguirlo, ellos fueron directos a la oscuridad. Yo y los demás aprovechamos y intentamos escondernos, porque en esa densa oscuridad lo único que escuchábamos era sonidos de huesos romperse, metal doblándose, gritos de agonía y disparos. Ya escondidos detrás de unos edificios empezamos a decirle a Rain por qué hizo esa mamada. Rain con algo de tristeza nos respondió, perdón, se me chispoteó. PN me diría a mí, da igual, ahora tendremos que buscar la forma de partirle la madre al papú misterioso. Raven propuso que con un disparo de detención de tiempo, lo podríamos detener, y como el poder que tiene viene del núcleo X18, si se lo quitamos ahora sí podremos usarlo como saco de boxeo. Pero le pregunté, ¿y cómo le haremos para que se quede quieto? Raven diría, pues ahí es donde entran ustedes, yo y PN siendo el Titán TV y Titán Cámara seríamos los tanque, por mientras a la distancia Raven con su disparo de detención de tiempo lo detendríamos. Rain preguntaría qué haría él. PN enojado le diría, irte a la verga, mejor dicho solo escóndete, nosotros nos encargaremos de tu cagada.
Rain con su mochila cohete se iría de ahí triste sin voltear atrás. Después de que Rain se fuera, nos pusimos manos a la obra, yo y PN nos posicionamos en el centro para atraer al papú misterioso y Raven estaba escondido entre los edificios listo para disparar cuando tuviera la oportunidad. No pasó mucho tiempo, y sin que nos diéramos cuenta el papú misterioso estaba detrás de nosotros, él nos veía con ojos de diversión y de esquizofrenia, él empezó a hablar que estuvo delicioso la comida pero ya era hora del postre. No me quedé callado y le pregunté por qué nos necesitaba si, siempre él pudo hacer esto. Él de forma humorística me contestaría pues no más, y que siendo sincero esta no era la primera vez que hacía esto, siempre buscaba gente para poder entre comillas obtener piezas y luego acabarlos. Y él me dijo a mí que me hace creer que nosotros tendríamos una oportunidad contra él, un ser muy poderoso contra unos insignificantes personas. PN ya cansado le contestaría, pues estas personas te darán la golpiza de su vida. El papú misterioso solo se reiría, pues les daré una chance, me contendré, si me dan una buena pelea los dejaré en paz y si pierden ya la batalla empezaría, yo y PN iríamos al frente atacando al papú misterioso con nuestras armas, intentando no darle ninguna chance de contraataque. El papú misterioso solo se cubriría con sus manos, pero en uno de nuestros descuidos él aprovecharía eso y agarraría desprevenido a PN y le daría un fuerte golpe en el pecho a PN, que lo mandaría medio lejos de nosotros. A pesar de eso no me detendría y seguiría atacando, y una de esas logra rasguñar al papú misterioso, pero eso solo lograría enojarlo. Debido a eso él empezaría a ir más rápido alrededor mío y de repente empezó a hacerme embestidas a velocidad astro que poco a poco empezaron a destruirme mi cuerpo. La última embestida que me hizo fue tan fuerte que me tiró al piso, reaccioné como pude y usé mi escudo para protegerme, pero solo bastó 2 golpes para que se me rompiera mi escudo. En un intento inesperado usé mi espada para atacarlo, pero simplemente agarro mi propia espada y me la encajo en la pantalla dejándome tirado en el piso. Me hablo sobre que fue divertido, pero ya era hora de acabar con esto, como si de un juego tétrico se tratara. El papú misterioso empezó a caminar hacia mí lentamente, cada pisada que hacía era una eternidad para mí, tanto que le dije a Lue, apúrate cabrón, me vas a matar o farmear aura. El papú misterioso me contestó, me respondió ambos, él me agarró con sus manos y intentaría aplastarme completamente, pero antes que pudiera seguir algo trajo su atención, provocando que me dejara en el piso. Yo aproveché para escapar, el papú misterioso se dio la vuelta y lo único que recibió fue un ataque del núcleo de PN cargado al máximo. PN estaba confiado, Raven vio eso, que el papú misterio estaba quieto por un momento y disparó, pero rápidamente el papú misterioso le dio un golpe que rompió la cabeza de PN. Cuando el disparo estaba a punto de llegar al papú misterioso él usó a PN como escudo. Cuando Raven vio lo que había pasado él estaba paralizado del miedo. El papú misterioso sonrió a Raven diciéndole, es hora que conozcas por qué tengo mi modo turbo. Yo simplemente estaba corriendo sin mirar atrás, pero aún así escuchaba los gritos de Raven, y pues así es como terminamos. Ese papú ya me estará buscando y como si me calma porque del piso salió unos tentáculos robóticos de energía verde y me trajo al piso. No tardó mucho, yo estaba atrapado por los tentáculos y no solo yo, estaba Raven vivo pero todo jodido, y pues a PN lo dejaron como un Amogusus porque ya ni tenía brazos. Enfrente de nosotros estaba el papú misterioso con una forma diferente y a la vez inquietante. El papú misterioso dijo que la verdad esperaba más de nosotros, pero bueno, ya era hora de mandarnos a la chingada. El papú misterioso con sus tentáculos nos empezó a cubrir y aplastarnos. El dolor era muy intenso, no había escapatoria, nunca fuimos rivales contra él y lo único que podía hacer era ver cómo mis amigos morían conmigo. El papú misterioso solo se estaba riendo, pero pasaría algo que incluso lo sorprendería al más malvado. Entre los edificios saldría una figura. Cuando el papú misterioso lo vio no lo podría creer, yo y los demás con las pocas fuerzas que teníamos voltearíamos a ver y tampoco lo podríamos creer. Era Rain pero lucía un poco diferente, de él salía unas chispas de color celeste y tenía en sus manos unos destapada que igual emanaba energía potente de color celeste. Él empezó a acercarse al papú misterioso para atacarlo. En el proceso Rain con su mochila cohete esquivaba todos los ataques. Rain estaba a punto de usar su mejor ataque contra el papú misterioso,
pero él sería atrapado por dos tentáculos estando cerca del núcleo del Papú Misterioso. El Papú Misterioso solo se reiría de Rain por su miserable intento de atacarlo, él diría que en serio pensó que un simple cameraman, él ya había acabado con miles y incluso más poderosos que él, simplemente eres patético, él solo le preguntaría de qué sirve tener amigos si solo son Valenberg. Él solo empezaría a intentar aplastar a Rain, pero Rain con una gran fuerza de voluntad le contestaría: en eso estás equivocado, la amistad es más que solo valer verga, la amistades son cuando alguien está a tu lado, se preocupa por ti y te apoyan en las buenas y en las malas, algo que nunca entenderías tú porque solo eres una basura. Rain giraría su cabeza hacia nosotros y nos diría: chicos, perdónenme por mi error, pero no se preocupe, saldremos de esta, yo arreglaré esto. Rain con todas sus fuerzas empezaría a lanzar rayos al núcleo de Papú Misterioso, lo cual provocaría que los tentáculos cayeran al piso y nos dejara libres. El Papú Misterioso empezaba a ser consumido por el núcleo X-18 y Rain su cuerpo empezaba a prenderse en llamas. No podríamos creer lo que estaba pasando, yo y los demás intentaríamos escapar de ahí, pero antes que nos fuéramos Rain nos dijo: nos volveremos a ver chicos, se los prometo. Yo y los demás estábamos escapando de ahí, pero aún podía ver un poco de lo que estaba pasando. Rain seguía lanzando sus rayos al Papú Misterioso, al cual el cuerpo de Papú Misterioso se estaba estremeciendo del dolor, toda su armadura se estaba cayendo a pedazos, lo que antes era un ser malvado y poderoso ahora se estaba convirtiendo en solo más que metal y carne, y Rain lo estaba dando todo, su cuerpo estaba sufriendo un desgarre, su endoesqueleto era visible pero era notorio que no podría aguantar más por el esfuerzo. Pero aún así no sé cómo explicarlo, él a pesar de que estaba siendo consumido y estar sufriendo, Rain estaba decidido de acabar con esto de una vez, incluso parecía que era el destino, en este día, en este lugar y en este momento él era el elegido que acabaría con el mal. Lo último que escuché de Rain fue: hice algo bien después de todo, y si de una estrella fugaz se tratara, Rain brillaría más fuerte que nunca y explotaría con el Papú Misterioso.